9:33 minutos de la mañana y recibimos ya a nuestro siguiente invitado. Es Domènec Ruiz de Besa, es economista y diputado del Parlamento Europeo y portavoz socialista en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Señor Domènec, muy buenos días. Hola, buenos días. Estamos asistiendo a una jornada auténtica de resaca de lo que es la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, por otra parte descontados esos 25 puntos básicos y con la mirada puesta en cuáles van a ser los próximos movimientos. Si bien decía Powell que se abre a la puerta de esas varias subidas más de tipos y aleja los recortes, también dice que es difícil en este momento incluso aferrarse a sus propias proyecciones por las incertidumbres. También muy pendientes, ¿no?, en esa lucha contra la inflación y cómo le afecte esa reapertura de China. Sí, en efecto, lo que sucede es que, como ya tuve ocasión de comentar, justo creo que fue poco después del verano, cuando empezaron las subidas de tipos de interés también en Europa, que hay que ser siempre muy cuidadoso por luchar contra la inflación, no acabar dañando el crecimiento y el empleo. El Banco Central Europeo también tiene que tener en cuenta las otras variables, no solamente la de los precios. Es verdad que no se ha producido una recesión en 2022, como muchos temían, al menos al final del 2022, aunque obviamente los datos económicos han ido empeorando a partir de la subida de los tipos de interés. Pensemos que si vemos el dato global del año 22, se ve muy compensado por los primeros trimestres, que son anteriores a la subida de los tipos que, como decía, se produce a partir del verano. Pero convendría no envalentonarse. El hecho de que no se haya producido esta recesión no quiere decir que sea bueno seguir subiendo los tipos de cualquier manera, y de hecho hemos visto cómo la Reserva Federal de los Estados Unidos ha girado en cierto modo hacia la prudencia al hacer una subida de 1/4 de punto y no de medio punto, mientras que lo que se espera para esta tarde, en el caso del BCE, es una subida de medio punto. Evidentemente el protagonismo llega en lo que va a ser el discurso de Lagarde. Es verdad que todo lo que arroje sobre hacia cuáles van a ser los próximos movimientos van a estar en la clave, más allá de esos 50 puntos básicos que se dan por descontado, pero las proyecciones económicas no se van a conocer hasta marzo y de momento lo que sí hemos visto es esa persistencia, como esa inflación subyacente sigue con ese dolor de cabeza. Lo hemos visto la eurozona, ayer también, con esos problemas técnicos para conocer el dato de Alemania. Sigue siendo una pelea que queda por delante importante y discurrimos a un ritmo diferente de lo que está siendo la batalla en Estados Unidos. Sí, pero no perdamos de vista lo que decía el Fondo Monetario Internacional justamente ayer, que en su opinión la inflación ha tocado techo. Y hemos visto también en el caso de Europa que ya hay una desaceleración de la trayectoria ascendente de la inflación, y también el hecho de que vemos tasas de inflación muy dispares en la eurozona. Por ejemplo, tenemos Hungría al 25%, los bálticos al 20% y España, con la inflación más baja, al 5,5%. Esto, además de la distinta evaluación que podamos hacer de la efectividad de las políticas económicas nacionales, también creo que indica que la lucha contra la inflación no es solamente una cuestión de la política monetaria, porque con la misma política monetaria, la del BCE, que es la misma para la eurozona, por definición, vemos estas tasas tan diferentes. Por tanto, lo que tenemos que tener también en cuenta es que la lucha contra la inflación tiene que ver también con las políticas productivas, con las políticas fiscales. Hemos en España, por ejemplo, efectuado rebajas fiscales que, de una manera o de otra, es verdad que está discutido, habrán contribuido también a aminorar los precios, y por tanto no pensemos que la única herramienta para luchar contra la inflación es seguir subiendo de manera indiscriminada los tipos de interés.
En esa lucha contra la inflación, en los últimos meses también ha afectado sobre todo a la hora del comercio esa caída del euro. Ahora estamos viendo cómo se está fortaleciendo, está en 1,10 frente al dólar. ¿Cree que estos movimientos van a ayudar? Por tanto, ¿cuál es la expectativa que tiene de cara a lo que pueden ser los próximos movimientos, mirando a ese euro y a esa respuesta también para combatir a la inflación, esa subida en nuestro valor de nuestra divisa? Sin duda, eso tiene un efecto, porque con un euro más fuerte las importaciones obviamente se abaratan, por tanto eso tiene un efecto positivo en la cadena de producción, en todo lo que son los factores de costes, etcétera. Al mismo tiempo, yo no lo fiaría tampoco todo a la tasa de cambio, porque al final el tipo de cambio puede acabar siendo lo que entra por un lado sale por otro. ¿Por qué digo eso? Porque también un euro más barato ha sido positivo para nuestro sector exterior, para nuestras exportaciones. España lleva muchos años y es una novedad si lo comparamos con crisis anteriores, la del euro y las anteriores, teniendo saldos positivos en la balanza de pagos. Por tanto, yo creo que tampoco es necesariamente bueno apostar a una política de tipo de cambio de un euro fuerte. Como decía antes, yo creo que tenemos que identificar mecanismos y políticas que nos ayuden a combatir la inflación más allá de la política monetaria y también, en este caso, que es parte de la política monetaria, aunque no sea un objetivo como tal, pero es un efecto también de medidas monetarias del tipo de cambio. Pues muchísimas gracias por este tiempo de análisis. Domènec Ruiz de Besa, economista y diputado al Parlamento Europeo y portavoz socialista de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ha sido un verdadero placer, feliz jornada y hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias. Y nosotros seguimos pendientes de la actualidad.